3, verso 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Verso 12. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Verso 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Verso 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Verso 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Puede tomar asiento, por favor. Cómo este libro de los Hechos envuelve un evento glorioso, donde se ora por alguien que estaba en una condición física, y aquellos que oraron manifestaron el milagro. Sin embargo, quienes vieron el milagro comenzaron a adularlos a ellos, sin saber que quien había hecho el milagro había sido Jesucristo. Mucho cuidado cuando Dios comience a usarnos, que querramos robarnos la gloria de Dios. Dile al que está a tu lado: mucho cuidado cuando Dios comience a usarnos. ¿Y qué hicieron ellos? Inmediatamente, como le estaban adulando, le explicaron a ellos de quién era la gloria y para quién era la gloria. E inmediatamente expresaron los hechos dados. Y como siempre, pues, trajeron a memoria lo que había sucedido con Jesucristo. Y no solo con eso, sino que expresaron que el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo. O sea, toda la gloria está en Jesucristo. Y si esa gloria está en Jesucristo, está en nosotros. Diga conmigo: toda la gloria que el Padre otorgó o regaló a Jesucristo es nuestra. Nos pertenece por gracia. Y trae un evento de que pudieron haber escogido a Cristo, pero escogieron a Barrabás. Y aún así deja un precepto diciendo que prefirieron escoger ¿a quién? A un homicida que a un santo justo. ¿Está conmigo? Pero luego entonces ellos establecen que Cristo es el autor de la vida, por el cual resucitan los muertos y por el cual nosotros somos testigos. Yo creo que con lo que hemos hablado es suficiente aún hasta para terminar el culto e irnos a casa. ¿Por qué razón? Porque Él tuvo que traer a memoria toda una gestión que Cristo hizo por usted y por mí. Porque cada vez que usted y yo nos determinamos en ser testigos o en autenticar lo que Cristo hizo, o siempre expresarle al perdido o a la gente, aún hablarnos a nosotros mismos cuando se nos olvida que Cristo se levantó de entre los muertos con poder y que Él se levantó para darnos vida eterna y vida en abundancia, y que aquella sangre que fue derramada en la cruz para el perdón del pecado, salvación y vida eterna está vigente. Esa sangre está vigente. Esa sangre está vigente. ¿Alguien cree conmigo? Adore a Dios, por favor.
El libro de Romanos capítulo 1, verso 3, expresa totalmente lo que Cristo hizo. Pero hoy vengo a autenticar por medio de la palabra el poder que está en Cristo. Y que ese poder de Cristo se quiere establecer en nosotros. ¿Por qué digo esto? Romanos capítulo 1, verso 3 dice: y acerca de su Hijo, nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo, que era el linaje de David, según la carne. Según la carne era el linaje de ¿quién? De David. Pero en el verso 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué cosa? Lo que está en Cristo viene hacia nosotros. Si la iglesia comprende que Cristo se levantó de entre los muertos con poder, va a entender la diferencia del por qué Cristo operó en los días de su carne con tanta unción y tanta gloria. ¿Por qué razón? Porque Dios nos quiere confiar esa gloria por medio del Espíritu Santo. Pero hay que estar conscientes si yo estoy dispuesto a vivir como esta gloria me exige que viva. Si leemos el libro de Romanos, dice: y fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de ¿qué? De santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué razón? Porque el mismo Jesús, que había sido declarado Hijo de Dios, que agradaba al Padre en el bautismo de Juan, ahora es declarado Hijo de Dios con poder. Se bautizó no siendo un pecador, pero ante las multitudes era pecador. Por eso, hermano, cuando se llama públicamente a que ven, arrepiéntete y confiesa tu pecado públicamente, ¿sabes qué acontece? El cielo se goza. Porque si Cristo lo hizo públicamente, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo a escondidas? Yo recuerdo el bautismo que tuvimos el año pasado. Yo le preguntaba a la gente: ¿usted sabe que este bautismo es para pecador? ¿Usted es un pecador? Y dice: sí. Bueno, venga, yo lo voy a bautizar. ¿Se arrepiente? Claro, me arrepiento. Porque el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, mas el que lo encubre no prospera. Esta resurrección que está en Jesucristo es la mejor evidencia del sacrificio en la cruz, y fue aceptado por el Padre. Por eso, cuando Jesús se bautiza como pecador, dice que orando el cielo se abrió. ¿Y sabe cuando el cielo se abrió, qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Alguien alaba a Dios en este lugar. Alguien exalta a Cristo. Jesús se bautizó como un pecador, no siendo pecador, pero el cielo lo exaltó hasta lo sumo. ¿Sabe por qué? Porque había un objetivo por el cual Él había venido a la tierra. Por eso cada vez que hablamos de su sangre, estamos hablando de lo auténtico y real, el poder que hay en esa sangre para limpiar, para levantar, para llevarte a ti y a mí a lugares sobrenaturales en Dios por medio de Jesucristo. Hay una evidencia que Cristo se exaltó a la diestra del Padre. No solo se exaltó a Él a la diestra, sino que también a ti y a mí nos exaltó. Lo voy a repetir: no solo se exaltó Él a la diestra, sino que con Él tú y yo fuimos exaltados a la diestra del Padre. Si es para Él, déselo bien, por favor. Pastor, dame el sustento bíblico. Hechos capítulo 2, verso 32. Y a este Jesucristo, Dios, de lo cual todos nosotros somos ¿qué? Testigos. ¿Qué somos? Testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios,
Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué recibió? La promesa del Espíritu Santo. ¿Para quién la reclamó? Para nosotros. La reclamó para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, esa promesa. ¿Por qué razón? Porque ha derramado esto que vosotros veis y oís. No hay forma de que haya un derramamiento en usted que usted no lo vea y que usted no lo oiga. Por eso usted va a darse cuenta que cuando hay algo de Dios en alguien, o hay algo de Dios que está moviendo algún movimiento del cielo en un hombre o en una mujer, se va a oír y se va a ver. Dile que está a tu lado, se va a oír y se va a ver. ¿Por qué razón? Porque el mismo cielo crea un estruendo cuando se manifiesta. ¿Está conmigo? Aún Jesús sanaba a la gente y le decía que no dijeran nada. Pero era tan grande el impacto de la sanidad, era tan grande el milagro que se daba, que la gente no podía contenerlo. Va a ocurrir milagros, sanidades, bautismo del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo en los niños, en los jóvenes, en la familia, en muchos hogares, que va a proclamar que la gente corra a los pies de Cristo a buscar el vino y el aceite. ¿Alguien lo cree conmigo? Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Tenga entendido algo. Cada vez que Jesús se manifiesta, no hay duda de que Él se manifiesta en un hombre y una mujer. Cada vez que Jesús tiene un encuentro con un hombre o con una mujer, su vida no queda igual, su casa no queda igual. ¿Por qué razón? Porque un encuentro con Dios produce cambio. Ahora se está cumpliendo el premio de la humillación. ¿Y cuál fue el premio de la humillación? Hasta la muerte, cuando su nombre es exaltado sobre todo nombre. Fue latigado, fue vituperado, fue escupido, fue pateado, fue menospreciado, fue molido. Pero todo eso llevaba un objetivo. La mayor humillación siempre te va a llevar a la mayor exaltación. Por eso dice el Señor: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará cuando fuere el tiempo. Puede que haya un tiempo de humillación, pero me están humillando, y tú dices: no, tranquilo. Es Dios moldeando y sacando de ti todo lo que a ti y a mí nos gusta, que a Él no le agrada. ¿Por qué razón? Porque desde su exaltación, la posición que logró Cristo fue a la diestra del Padre. ¿Qué provocó? Cuando Él subió, que hubiera un derramamiento. La sangre derrama sanidad, santidad, salvación, liberación. Pero la sangre lo exalta a la diestra del Padre. Y cuando Él es exaltado a la diestra del Padre, entonces ahora viene un derramamiento del Espíritu Santo. Lo voy a repetir porque usted no está preparado para esto. Extienda su mano hacia acá, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que su espíritu, su alma y su cuerpo sean abiertos a la presencia de Dios, y ellos puedan ser impartidos por medio de la palabra, en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Amén. Entienda, cuando Él muere, hubo un derramamiento de sangre, pero ese derramamiento de sangre también trajo una exaltación de Él ser colocado a la diestra del Padre. Y cuando Él se sienta en el trono del Padre, recordemos que Él le dijo a los discípulos: conviene que yo me vaya para que Él venga, porque Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. O sea que en el momento que Él se sienta en el trono, entonces ese conviene que yo me vaya comenzó a causar el efecto, y el derramamiento del Espíritu Santo se fue dado. Porque como era una promesa, en el momento que Él se sentó en el trono, la promesa se hizo efectiva para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, allá que está en las redes sociales. ¿Alguien dice amén conmigo? Alabe a Dios y lo va a alabar, por favor. Hay un derramamiento del Espíritu Santo que está latente. Hay una promesa que tiene cumplimiento. Hay una promesa que se hace efectiva. ¿Alguien lo cree conmigo? A su nombre. Entienda.
Primero fue el derramamiento de sangre, porque todo lo que la sangre de Cristo limpia, el Espíritu Santo lo llena. Que después de un perdón de pecado, ¿qué era lo que seguía? Un derramamiento para guiarte, para llenarte, para empoderarte y para dirigirte. Es por eso que se recomienda que alguien que se arrepiente del pecado, lo primero que deba buscar es la llenura del Espíritu Santo. Porque todo espacio vacío que no lo llena Dios, Satanás está dispuesto a llenarlo. Es por eso que hay gente que está muy lleno del Espíritu Santo, pero descuidan su vida espiritual, y de un momento a otro el espacio que le pertenecía a Dios, viene el diablo entonces a poseerlo. Porque nunca los espacios pueden quedarse vacíos. Necesitan ser llenos de la persona o de la presencia del Espíritu Santo de Dios. A su nombre. ¿Por qué razón? Porque el diseño suyo y mío es para que estemos llenos. Por eso cuando usted dice, me siento vacío, es tiempo de que te llenes. Ay, es que no puedo más con esto. Es que necesitas la presencia de Dios. El mismo Dios crea el vacío en el hombre para que el hombre tenga una autodependencia de su presencia. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Por eso cuando Dios le habla a Moisés, él le dice, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. ¿Por qué razón? Porque Moisés sabía que en el desierto lo único que le podía dar descanso era la presencia de Dios. Iglesia, volvamos de nuevo a la humillación, volvamos de nuevo a la presencia de Dios para que el Espíritu Santo de Dios llene nuestro ser espiritual, mi cuerpo. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que usted y yo glorifiquemos a Cristo, no solo en los cielos, sino también aquí en la tierra. Ay, Padre, se fueron. No solamente lo glorifiquemos en el cielo, sino aquí en la tierra. ¿Por qué razón? Hechos capítulo 3, verso 13. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Si usted se da cuenta, ya hay 4 generaciones. ¿Qué cosa? Que tú puedes marcar el destino profético de tu generación. Tú puedes marcar el destino profético de tu generación. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Sabe por qué no quedó en Dios de Israel? Porque de Jacob a Israel hay un periodo de transformación. Ahí entramos nosotros. ¿Qué cosa? A Pedro no lo llamaron Simón. ¿Cómo lo establecieron? Como Pedro. Pero como Jacob queda como Jacob en la Biblia, porque es el periodo de transición, de cambio y de transformación de lo que era un hombre a lo que Dios había hecho. Por eso no te sorprenda de lo que tú seas ahora, porque si en tu generación hay una marca destinada para cosas grandes, es cuestión de tiempo que eso ocurra. No hay diablo que pueda detener lo que Dios marcó en tus hijos. No hay diablo que pueda detener lo que Dios marcó en tus nietos, lo que Dios marcó en tus bisnietos. Tu generación será bendita por tu obediencia. Alguien alaba a Dios en este lugar. Alaba a Dios, por favor. Exalte a Cristo. Haga algo, por favor, hombre. A su nombre. ¿Por qué razón? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y el Dios ¿de quién? Ahí está. ¿Se dio cuenta? ¿Vio la transición? ¿Ha glorificado a quién? Porque el periodo de Jacob a Israel es donde Jesús entra. Por eso le dijo el ángel, ya no te llamarás más que Jacob, sino que tu nombre será como. Ahí está. Por eso Jesús vino para salvar a quién? A la Israel de Dios. ¿Y a dónde está ese Israel? Alaba si vas a alabar, por favor, hombre. Alaba si vas a alabar. ¿Está conmigo? Pero entonces dice,
ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo como en libertad. Una cosa es lo que el hombre quiera decidir en tu vida, pero otra cosa es lo que Dios tiene diseñado y destinado para ti. No importa lo que el hombre diga, la última palabra de tu casa la tiene Dios. ¿Alguien lo cree conmigo? Porque para el que cree, todo le es posible. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Puede que tú hayas fracasado, pero tus hijos no van a fracasar. Puede que tú no hayas avanzado en algo, pero tus hijos, tu generación no va a vivir limitada. ¿Alguien lo cree conmigo? El Padre le devuelve al Hijo aquella gloria. El Padre le devuelve al Hijo aquella gloria. ¿Usted cree que esa gloria que Jesús peleó en la cruz solo es para Él? Esa gloria era para usted, para usted, para usted, para usted, para usted, el que está allá. Esa gloria la peleó Cristo. ¿Por qué razón? Porque esa gloria que Él tenía con su Padre desde antes de la fundación del mundo. Por eso le dijo: Señor, glorifícame con aquella gloria con que estaba contigo antes. Estoy parafraseando. Hay una gloria que nunca se ha perdido. Y entienda, la gloria postrera de esta tu casa será mayor que la primera. Algunos que fueron humillados, ahora prepárense para la exaltación. Algunos que fueron limitados, prepárense para la abundancia. Algunos que estuvieron estériles, prepárense para lo que Dios va a comenzar a hacer con ustedes. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Uno de los principales propósitos del bautismo del Espíritu Santo es para que Cristo sea glorificado. No es para que un hombre sea glorificado. Ay, Padre. Es Cristo. A veces me río cuando veo que estos grandes hombres de Dios, que Dios los usa, sacan bistec bien bonito y bien filetes miñón y todo en las redes sociales, y yo digo: wow, cuánta gente con hambre, aún hasta de su congregación. Y se han olvidado que ha sido Cristo quien lo ha exaltado y lo ha glorificado. Voy a repetir esto: el propósito de un bautismo del Espíritu Santo es para que Cristo sea glorificado ante los hombres, ante las potestades diabólicas que provocaron su crucifixión. Un hombre usado por Dios puede derribar potestades diabólicas. ¿Está conmigo? Ay, Padre. Se cumple la palabra que Jesús dijo en San Juan capítulo 16, verso 14, por favor. San Juan capítulo 16, verso 14. Oh, gloria a Dios. Se cumple la palabra que Jesús dijo: cuando Él venga, me glorificará a mí. Él me glorificará porque tomará ¿dónde? De lo mío y os hará saber. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Va al corazón de Dios, va al corazón del Padre por medio de Jesucristo y lo trae a nuestro corazón. Por eso cuando un hombre ungido de Dios, lleno del Espíritu Santo, o una mujer llena de Dios, dice: así dijo Dios, fue traído del corazón de Dios al corazón de esa persona. Pastor, ¿y cómo me doy cuenta? Que lo que ha dicho de parte de Dios tiene respaldo. Lo que no se ha cumplido y no tiene respaldo no vino de Dios, vino de una emoción. Y la emoción no cambia a nadie. Por eso tenemos que ser humildes, porque algunos podemos estar menospreciando a hombres de Dios y a mujeres de Dios, creyendo en poco, viendo en poco, sin saber que ellos pueden cargar nuestro destino profético. Se lo estoy diciendo. Para muestra un botón, un predicador de este ministerio, llegó mi padre espiritual, el apóstol Nahum, a predicarle en aquel entonces, y no recibió él la palabra. Quien la recibió fue su supuesto hijo espiritual.
Y ahora ese supuesto hijo espiritual ha tenido más éxito que aquel que menospreció y despreció la gloria que el hombre de Dios cargaba. Tenga mucho cuidado con su altivez o su arrogancia escondida, porque usted puede estar menospreciando quien puede cargar su destino profético. ¿Está conmigo? Tenga mucho cuidado. Cuando una hermana sencillita, que quizás no huela bien, no vista bien como usted cree conveniente, tenga una palabra que venga de parte de Dios. ¿Está conmigo? ¿Qué es lo bueno de cada palabra? Que cada palabra que viene de parte de Dios tiene respaldo, tiene cumplimiento, y a veces provoca también persecución, que es la que no nos gusta a todos, pero tiene que ser parte del propósito de Dios. Vengo a hablarte hoy del poder de resurrección. Este poder de resurrección está disponible para un cuerpo espiritual. Hablamos el martes sobre el cuerpo de Cristo. Bueno, el cuerpo espiritual, que es la iglesia, hay una resurrección, hay un poder de resurrección que está disponible. O sea que cuando nos unimos, cuando operamos todo en el mismo sentir, operamos en la misma visión que Dios quiere que hagamos, ¿sabe qué nos encontramos? Con un cuerpo de resurrección. Y un cuerpo de resurrección lo que manifiesta es poder. Lucas capítulo 24, verso 49, por favor. El poder de resurrección está disponible, iglesia. Está disponible para su cuerpo espiritual. Si usted es parte de un cuerpo espiritual, está disponible para usted. No está disponible para los solitarios, para los que se sienten isla. No. Es que Dios también me usa a mí. No. Hay un cuerpo que el cielo otorgó aquí en la tierra. Ese cuerpo se llama la iglesia. No existe tal cosa de que usted se pastoree usted mismo o se pastoree por las redes sociales. Usted necesita un pastor que lo alimente con la palabra que sale de la boca de Jehová Dios. Alabe a Dios si puede, por favor. Alabe a Dios. Lucas capítulo 24, verso 49. Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mire que no dice por el costado ni por debajo, dice por encima, sobre. Pero entonces da instrucciones precisas y dice: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que se haya investido de poder desde lo alto. ¿De dónde viene el poder? Desde lo alto. Se lo voy a traducir un poquito más profundo, conforme a la revelación que el Señor me puede dar en mi corazón. Hay tiempos para esperar. Si usted y yo no salimos del tiempo de Dios, podemos operar fuera del tiempo, pero no vamos a recibir la bendición que era para el tiempo que competía. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 dice: todo lo que se quiere debajo del tiempo, debajo del cielo, tiene su tiempo y tiene su hora. ¿Qué pasa? Si yo hago una buena comida y no dejo que en el tiempo el arroz o la carne se cocinen como debe ser, yo voy a comer comida cruda. Y la comida cruda me va a causar un efecto secundario a mi cuerpo. Estoy hablándole de saber esperar en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Por eso cuando Josué dijo: sol detente en Gabaón, él estaba en el tiempo de Dios. ¿Quiere que te diga algo? Cuando tú haces algo en el tiempo de Dios, Dios te mete en su tiempo y tú operas en el tiempo de Dios. Aún aunque tú estés fuera de tiempo, Él te mete en su tiempo y te actualiza. ¿Por qué razón? Porque Él es el dueño del tiempo. Algunos se quedaron como que: hermano, solamente es ponerme la línea que Dios quiere que me ponga. Y Él me pone en vigencia. Él me actualiza. Un computador puede ser el más moderno y puede ser la mejor línea, posiblemente hasta de la manzanita, por no mencionar el nombre, o cualquier otra. Pero si no está actualizada, de nada vale, por más cara o fina que sea. Cada cristiano tiene que estar actualizado. ¿Y cómo el cristiano se actualiza? En la presencia de Dios. La presencia de Dios me logra actualizar
muchos años de vigencia. ¿Está conmigo? Pero entonces dice: quedaos. ¿Dónde? En la ciudad de Jerusalén, hasta que se haya investido. Eso habla de esperar en el tiempo de Dios. Eso habla de que cuando es tiempo para orar, tengo que estar orando, no viendo Netflix. Cuando es tiempo de trabajar, estoy trabajando. Porque al final, cuando voy a la quincena, si yo no trabajo, yo no puedo ir al cajero a que traquee si lamentablemente yo no he trabajado. Puede que yo oiga a otro que está... Pero en mi caso, como yo no laboré, por más que yo me pare ahí y coloque los códigos de la tarjeta, no va a salir nada. Si en lo natural es así, ¿usted se imagina si usted trabaja en lo espiritual? Tengo noticia, puede que alguien en recursos humanos se equivoque y la quincena no llegue completa como tiene que llegar. Pero cuando usted trabaja para Dios, liquidación, quincena, décimo, usted tiene décimo siempre. Usted vive en victoria, usted vive en gloria, porque de Jehová es la tierra, su plenitud y el mundo y todo lo que en ella habita. Por eso él le dijo: quédense en Jerusalén. En otras palabras le dijo: es importante que en este tiempo ustedes estén esperando ahí. No que esperen ahí. En mi percepción, puede que andaban los discípulos haciendo tanta locura y tanta chavada como a veces hacemos muchos de nosotros. Y dice Jesús: quédense ahí, hombre, hasta que sean investidos. Andan dando espenas por allá afuera, hombre. ¿Está conmigo? Los que obedecieron fueron bendecidos. Los que no vieron la gloria que le había sido prometida. Hermano, no te salgas del destino profético, porque Dios tiene una gloria preparada para ti, para tu casa, para tus hijos, para tu ministerio. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Todo lo que Jesús hizo en la cruz provocó algo siempre sobrenatural. Y aún todo lo que Jesús hizo en la tumba provocó que en nosotros, tú y yo, fuéramos bendecidos. Porque en la cruz se quedó clavado el pecado, pero en la tumba vino la resurrección suya y mía. Lo repito, en la cruz todo el peso del pecado de la humanidad quedó clavado, pero en la tumba vino la resurrección de Mena, tuya, 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 tuya y mía. Este poder de resurrección que Jesús está buscando, Él quiere que sea duplicado para que todo creyente pueda operar en la misma unción que Él operó. Lo voy a repetir. Él quiere que la misma unción que Él tenía sea duplicada en nosotros. Porque si en nosotros se duplica, vamos a dar gloria a Dios. ¿Por qué razón? Hay que proclamar el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de poder. Porque en este bautismo vamos a tener la continuidad del ministerio de Jesús aquí en la tierra por medio de su cuerpo de carne, o sea, el cuerpo que es la iglesia. Le vamos a dar continuidad. Es normal que cualquier niño que esté aquí ore por un enfermo y sea sanado. Y no necesita ser ni líder, ni pastor, ni apóstol, ni profeta, ni evangelista. Solamente un hijo de Dios que sabe cuál es la identidad que está puesta en él. Dios te quiere usar para sanar. Dios te quiere usar para salvar. Dios te quiere usar para restituir. Dios te quiere usar para transformar. Dios te quiere usar para que muchos matrimonios se han unido, se han restaurado y se han elevado al nivel de gloria. ¿Alguien dice amén conmigo? ¿Por qué razón? No tiene sentido que usted camine por allí muy pechón con un bautismo. Oh, tengo el bautismo. No. El objetivo de ese bautismo es que usted le dé continuidad al ministerio de Jesús.
Y algunos no le están dando continuidad a ese ministerio. Solamente nos hemos quedado en unas lenguas muertas que no tienen poder. No pasa nada. Los demonios la escuchan y se nos echan a reír. Se ora por la gente y se muere. Sí, Señor. Se supone que debe autenticar el poder que estaba en Cristo. Ay, Padre. ¿Se fueron o me dejaron solo? Yo conocí de uno que oraba por los perros y perro que oraba se moría. Había que aguantarle la mano. No vaya a orar por nadie, por ningún hermano. A su nombre. ¿Por qué le digo esto? Porque hay que darle continuidad al ministerio de Jesús. Continuidad al ministerio de Jesús. Una limonita por ahí para ver cómo hago. No puedo ir para la iglesia porque estoy preso de esto y de lo otro. Y termino. Hechos capítulo 10, verso 38. Así mismo como Dios ungió a Cristo, te quiere ungir a ti. Hoy he venido de parte de Dios como portavoz del cielo para decirte que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué razón? Porque Dios estaba con él. Dile que está a tu lado, Dios está contigo. Pero dígaselo, Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Hermano, tenga la seguridad de que como el Padre estaba con Cristo, Cristo está también ahora con nosotros. Usted no está solo. Él dijo, conviene que yo me vaya para que Él venga. ¿Quién venía? El Espíritu de Dios. Y el mismo Cristo dijo, y vendrán aflicciones, pero no nos preocupéis, confiad que yo he vencido al mundo. La única forma para que Cristo venza es que yo confíe. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entienda algo. Si la iglesia no comprende cuál es su posición en Dios y para Dios, nunca va a poder vencer las artimañas del enemigo. Usted y yo no podemos acomodarnos al evangelio. ¿Está conmigo? Digo, usted y yo no podemos, corrijo, no podemos nosotros acomodar el evangelio a nosotros. Tenemos que acomodarnos a la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque es fácil usted adecuarse a cualquier norma laboral. Pero ¿por qué no se adecua a la norma celestial? Le es fácil acomodarse a cualquier sistema terrenal y diabólico. ¿Cuántos recuerdan cuando estuvo el COVID? El gobierno nos puso mascarilla y todo el mundo mascarilla. El gobierno nos puso unos horarios que podíamos salir y otros no. Y todo el mundo se adecuó. Y la Biblia lleva años diciéndole a la gente, deja la fornicación, deja el adulterio, deja la mentira, deja el fracaso. Ay, Padre, hay una iglesia aquí en este lugar. Deja esto, deja lo otro. ¿Y qué ha sucedido? A su nombre no hemos querido. ¿Está conmigo? ¿Por qué razón? Porque estamos acostumbrados solamente a movernos en las normas que nosotros creemos que son de conveniencia hacia nosotros. ¿En serio? Hay que usar mascarilla, todo el mundo. Hay que dejar el pecado. Hay que dejar la mentira. Sí. Dígale a alguien en el empleo que le van a aumentar el salario mañana, pero tiene que estar a la 1 de la mañana ahí. ¿Sabe cuál es la excusa? Tenemos que pagar todo. ¿Serio?
¿Esa es la excusa? ¿Aló? Es que estoy poniendo ese ejemplo porque es el ejemplo más directo que puede ser. ¿Está conmigo? Dios nos está llamando a que busquemos este bautismo. Dios te está llamando que aún hasta en ese lugar donde está, tú puedas ser una voz de la que clama en el desierto, para que alguien venga a sus pies. Tú puedes ser un testigo de lo que es tener a Cristo en el corazón. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Qué hizo? Lo ungió. ¿A quién ungió? A Jesús. ¿Y a quién ungió ahora? A usted. Anda con esa unción caminando y no la quiere usar. Usa lo que Dios te dio. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, un pedazo de palo. Tenía la autoridad. Y yo oro para que ocurran cosas en tu entorno, para que lo que tú cargues se desate. Oro para que ocurran cosas en tu entorno, para que lo que tú cargas se desate, se active. Y te tocará orar por enfermos y van a sanar. Te tocará orar por personas y van a ser libres. Te tocará orar por endemoniados y van a ser libres, porque Dios te va a usar. Y si tienes, vamos, sécate la más, en el nombre poderoso de Jesús. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Lo he dicho 3 veces. Eso tiene un objetivo. Más nada. Eso tiene un objetivo. Yo no le hablo al cuerpo o a la carne de la persona, le hablo al espíritu. Porque ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. Jesús dijo: las palabras que yo predico son espíritu y son vida. ¿Y cómo anduvo? ¿Haciendo qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Cómo que hay al lado nuestro gente oprimida por el diablo y usted no hace nada? Usted lo escucha: le debo a Pedro, le debo a Juan, le debo. Y usted con la gloria que carga. Ven acá que voy a orar. Hasta hoy esa debedera se va a acabar. Ven acá que vas a ser libre. Usted está vestido de poder. Usa lo que Dios te colocó. Declara la palabra. Yo me reí en estos días porque pasamos por un lugar donde a mí me tocó pasarle por encima una serpiente venenosa, una X, y la vi en medio de la calle y están ahí mismo. Digo: Señor, en el nombre de Jesús, esto hay que darle mantenimiento. Hermano, el lugar lo han cortado bien racito. Y yo digo: ay, ¿qué hizo Jesús con la higuera? La maldijo. Y los discípulos que dijeron: ay, maestro, la higuera que tú maldijiste. ¿Eso para qué? Eso es entrenamiento, para que usemos lo que Dios nos ha otorgado. Llegamos otro día en una casa por allá y no había carretera. Y yo digo: Señor, que esta carretera la arreglen, hombre. La hermana vive por aquí y su carro, para que pueda pagar, no gaste tanta plata en mecánica. Hermano, fuimos otro día, Dios nos permitió ir, la calle hecha. Yo esto se lo oí a mi padre espiritual y yo decía: ¿será verdad? Voy a ponerlo en práctica. Y he empezado a ponerlo en práctica. Cosas sencillas, cosas tontas. Se han perdido carteras de hermanos aquí. Padre, ellos trabajan conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, permite que esa cartera aparece, la cartera. Pon en práctica el poder de Cristo que hay en ti. Ponlo en práctica. Sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo, porque Dios estaba con él. Si Dios está contigo, no hay obstáculo. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Empieza a declarar sobre tus hijos: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mis hijos vienen a los pies de Cristo. Hay alguien aquí conmigo, hombre. Mis hijos vuelven a los pies de Cristo. Mis hijos son obedientes. Mis hijos son sanos. Honran a sus padres y a sus madres. Mi casa y yo serviremos a Jehová. El bien y la misericordia lo siguen
todos los días de su vida. Hermano, tu lengua y mi lengua es un pincel que escribe lo que el cielo quiere que se escriba. Comienza a escribir cada cosa, hermano. Comienza a escribir qué es lo que quiere que Dios haga en tu casa, qué es lo que quiere que Dios haga en tu familia, qué es lo que quiere que Dios haga en tu empresa, qué es lo que quiere que Dios haga en tu finanza, hermano. Si yo les contara las vivencias que he estado teniendo con el Señor, yo digo, Padre, ¿y esta cosa cómo se va a hacer? Y al ratito, cállese la boca, que usted no lo va a hacer, lo va a hacer yo. ¿En serio? ¿Por qué razón? Porque apenas la fe comienza a razonar, inmediatamente se anula. La fe no razona, la fe cree. Porque para el que cree se levanta una generación de jóvenes llenos del Espíritu Santo, niños llenos del Espíritu Santo, matrimonios sólidos llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres que aman a sus esposos y a sus esposas, ministerio lleno del poder de Dios para la gloria de Dios. ¿Alguien lo cree conmigo? Se levantan columnas financieras, para este ministerio, para esta casa. Se levantan columnas financieras en el nombre de Jesús. Se levantan hombres y mujeres para ir a las naciones, misioneros para ir a las naciones. Familias enteras vienen del norte, del sur, del este y del oeste a buscar el vino y el aceite. Todas las deudas que puedas tener se cancelan. Se abren los cielos a favor de tu casa. No va a haber deuda, no va a haber ruina, no va a haber muerte prematura. Va a haber vida y vida en abundancia. ¿Alguien lo cree conmigo? A su nombre. Dele palmas si es para él, hombre. Por mucho tiempo la religión nos emocionó y la emoción no cambia a nadie. Te estoy dando Biblia. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a quien, a Jesús, y este andaba haciendo ¿qué? Bienes. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y si Dios es por nosotros, esa deuda se cancela en el nombre de Jesús. Sale el dinero para pagar la universidad de tus hijos. Se abren las oportunidades como nunca antes en el nombre poderoso de Jesús. Y pasa. El mismo Dios que ungió a Jesucristo con poder desea ungirte a ti también. Te quiere ungir a ti. Te quiere ungir a ti. Todo creyente con el mismo poder de Cristo, exaltado a la diestra en majestad, en las alturas, el mismo poder te exalta. Ese mismo poder se quiere manifestar en ti. Mire, hay gente y personas que si Cristo no llega a sus vidas, nunca van a conocer la exaltación. ¿Por qué razón? Porque una cosa es que tú te exaltes, otra es que sea Cristo quien lo haga. Cuando Él te exalta desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Por qué razón? Porque este bautismo es la seguridad de cómo el Padre estuvo con Jesús. Ahora el Hijo está con Él. Y entonces el Padre ahora está con nosotros. Está contigo. Está contigo. Eso que sucedió esta madrugada era para que activara lo que cargabas. Ayer se habló sobre la sangre en Veracruz. Y me entero de que ayer allá de que profanaron 4 tumbas. ¿Para qué usted cree que profanan 4 tumbas? Eso es hechicería brava, hermano. Y usted no puede decir que párese en la brecha a buscar a Cristo como tiene que ser. Métase con Dios. Hermano, llevábamos casi mes y medio en una batalla con el tema de la luz, hasta que al fin hoy logramos vencer ese demonio. A tal nivel que aún hasta el dueño del local se hizo el aéreo, el egipcio. Bien egipcio estaba. Pero que se arrepienta, si no Cristo se va a encargar de él. La gente cree que nosotros fuimos a jugar a la iglesia a Veracruz, o que estamos jugando a la iglesia aquí en Arraiján. No se equivoque. De Jehová es la tierra, su plenitud y el mundo y todo lo que en ella habita.
La luz se fue en el templo, pero la luz se fue a la carretera. Y andamos haciendo campaña, andamos predicando en los barrios, andamos metidos en las esquinas, andamos ahí metidos, vamos, seca, y a veces en el momento predicando la palabra usted oye por allá que po, y a su nombre, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ay, y pastor, ¿y usted va a ir para allá? Vamos para allá, ¿qué vamos a hacer? ¿Está conmigo? Y terminé. Para que el mundo vea las señales de la resurrección en sus discípulos. El mundo va a ver esa resurrección en ti. Va a decir, esa sierva de Dios tiene algo diferente. Ella me puso la mano aquí y yo sentí una corriente por mi cuerpo. Ella oró por mí y todas las deudas que tenía se fueron. Ella oró por mí y mi matrimonio se restauró. Él oró por mí y la gloria de Dios cambió en mi casa. Alabe si va a alabar. Alabe si va a alabar. Mamá, papá, pon en práctica con tus hijos. Antes que salgan de la casa, tómales su cabeza y ora por ellos. Declara la sangre y declara victoria. Y siempre ora de esta manera. Declaro la sangre de Cristo, pero también pido que la gracia de Dios venga sobre mi hijo. Porque si tú no colocas la gracia, ¿qué va a venir? La desgracia. Ay, Padre. Si tú no colocas la gracia, ¿qué va a venir? La desgracia. Declara la gracia, declara el favor, declara cielos abiertos. Aleluya. El mundo va a ver las señales. Marcos capítulo 16, verso 14. Y finalmente se apareció a los 11. ¿A los quién? A los 11 mismos. Estando ellos sentados a la mesa. Y le reprochó su incredulidad. ¿Qué le reprochó? Y la dureza de corazón. Hay gente todavía incrédulo y con dureza de corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Sabe qué reprochó? Que todo lo que ellos vieron, él se lo había dicho. ¿Qué le esperaba? Que como ellos ya habían sido instruidos por él, ellos creyeran y esperaran. El maestro dijo que en 3 días iba a resucitar. Vamos a esperarlo. ¿Qué hicieron? Todos se fueron. Vamos a pescar de nuevo, y el otro vamos a hacer esto. Olvidando de que todo había sido instruido. Y si a los discípulos que caminaron con él les pasó, por favor, usted y yo no somos la excepción. Hoy vine a recordarle a algunos que arrestes esa incredulidad y esa dureza de corazón. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad que el evangelio es una comisión no para pastores, es para toda la iglesia. Si usted va por un lugar y no predica a Cristo, usted no está cumpliendo el mandato. Y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Se dio cuenta que el que es condenado no es condenado porque alguien lo maldiga? Es condenado porque la misma palabra te condena por no creer en Jesucristo. Verso 17. Y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. En mi nombre echarán fuera ¿qué? Demonio. Usted está habilitado para echar fuera demonios. Oro a Dios que alguien se te endemonie para que ese poder que tiene se active. Se te endemonie el jefe, se te endemonie la vecina o cualquier persona y te llamen. No me vas a llamar a mí porque no te voy a contestar. Te voy a decir: arregla tu demonio, que a ti fue que te salió. Abase que te va, rebacataraba. Alabe si va a alabar, hombre. ¿Qué pasó? Deje el miedo, hombre. Yo le predico a gente de reino. Yo le predico a gente con gloria. Alguien alaba a Dios. A su nombre. Usted no conversa con los demonios. ¿Y cómo tú te llamas? Y yo me llamo. No, échelo fuera. Eso me lo enseñó mi papá. No, me dijo: hijo, con los demonios no se conversa, se echan fuera.
o tiene miedo. Porque si tiene miedo, cómprese un capibara, ¿oyó? Ay, pastor, me dijo que los demonios hablas en nuevas lenguas. Tomarán en la mano, ¿qué? Serpiente. Y si bebiere cosas mortíferas, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que le habló esto, le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron a predicar todas partes, por todas partes, ayudándole el Señor y confirmando las palabras con las señales que seguían. Terminé aquí. ¿Quiere que le diga algo? ¿Sabe qué sucedió? Jesús, antes de ascender, les entregó a ellos una comisión. Y en esa comisión los vistió de poder y autoridad. ¿Quiere que le diga algo? Esa comisión era hasta su venida. O sea que esa comisión todavía está vigente. Lo voy a repetir. Esa comisión la hizo Jesús